Meditación sobre las 7 palabras de Jesús en la cruz. Tomado del libro La humildad de Dios, de Benjamín González Vuelta. Al comienzo de la tarde del viernes de Pascua, Jesús se desangraba lentamente en la cruz, expulsado fuera de la ciudad de Jerusalén por las autoridades religiosas judías y condenado a muerte por el gobernador romano. Lo que vamos a contemplar paradójicamente son palabras de vida de la más alta calidad, de vida definitiva, que atraviesa las situaciones cerradas y hasta la misma muerte. Las últimas palabras de un ser querido se recogen con atención. Son pocas y difíciles por la angustia de la agonía. Nunca se olvidan. Las últimas palabras de Jesús son la síntesis de su misión. En ellas encontramos las líneas maestras de su vida que aquí se sintetizan en el amor del crucificado. Los dinamismos creadores de su persona no se apagan entre los nebulosos espasmos de la muerte que se aproximan, sino que brillan con una nitidez que nos estremece a todos. El Hijo no había venido a este mundo para que lo crucificasen, sino para amar de tal manera que pudiésemos leer en su persona el amor sin medida de Dios por nosotros. Vino a vivir de una manera nueva y a enseñarnos a vivir así. Pero amar con tanta libertad irritó a quienes tenían el poder que lo condenaron a morir. Jesús fue fiel a su misión de anunciar el amor de Dios y lo importantes que somos para Él, aunque eso le costase la cruz. Las 3 primeras palabras de Jesús en la cruz expresan su preocupación por los demás, el pueblo, los dirigentes que lo condenaron, los crucificados con Él, la comunidad rota de los discípulos y la soledad de su madre María. Las 4 últimas son la expresión de lo que siente en su cuerpo, en su espíritu y en su relación con el Padre. Innumerables personas a lo largo de los siglos han asumido sus palabras como propias en los abismos humanos a los que han sido arrojadas. Son una expresión del descenso del Hijo a los infiernos creados por nosotros y la manera más radical del amor para mostrarnos una salida hacia la vida. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En el momento en que la vida de Jesús se apagaba sobre la cruz, en su corazón sensible resonaba el dolor desgarrador de la profunda injusticia que se había cometido contra su persona. Para poder acabar con ese amor sin medida, las autoridades tergiversaron su palabra y sus obras, manipularon al pueblo en nombre de Dios, lo presentaron como un enemigo del imperio a las autoridades romanas y como un enemigo para todos. Pero Jesús no es un hombre cualquiera para reaccionar con rabia y con odio. Él sabe que ese camino no conduce a nada. No dice, Padre, destrúyelos, sino perdónalos. No dice, Padre, esto no es nada, porque es algo terrible condenar a un ser inocente, torturarlo y matarlo. No dice, olvídalo, porque hay golpes tan grandes en la vida que no se pueden olvidar aunque vivamos 100 años. Tampoco dice, cóbrales hasta el último céntimo, porque no hay dinero que pueda pagar este crimen. Lo único que se puede hacer es perdonar. Y eso es lo que Jesús le pide al Padre. No saben lo que hacen. Eso es lo cierto. Ellos no eran capaces ni de imaginar siquiera lo que estaban haciendo. Así sucede en la historia humana a lo largo de los siglos. No sabemos lo que hacemos cuando condenamos a inocentes en tribunales, en salas de tortura, en campos de exterminio, en los medios de comunicación. No sabemos lo que hacemos cuando destruimos una vida creada por Dios, sustentada cada segundo por Dios. Al acabar con un ser humano, estamos hiriendo a Dios, mutilando a Dios. Dios lleva en su corazón las cicatrices de todas las heridas que causamos a sus hijos. Las grandes injusticias no se pueden pagar con nada. Solo se pueden perdonar con un corazón semejante al de Dios. Cuando los judíos mirasen horrorizados lo que habían hecho en ese viernes, podrían encontrar las palabras de perdón de Jesús
que les devolvían la esperanza en el futuro. Jesús estaba haciendo lo que había predicado. Amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre del cielo. A Jesús le duele el futuro de Judas, de Anás, de Caifás, de Herodes, de Pilato, del pueblo manipulado que gritó contra él, de los soldados romanos que ejecutaron la sentencia. El perdón suyo y del Padre abría el don del reino para ellos como para todas las personas que en el futuro nos aliásemos de una forma o de otra con los dinamismos que destruyen la vida humana. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Para manchar completamente la imagen de Jesús, lo crucificaron entre dos hombres peligrosos que eran una amenaza real para el pueblo. Así, su muerte quedaría asociada a la de dos personajes completamente degradados. Pero uno de los crucificados descubre lo que todos aquellos sabios religiosos, estudiosos constantes de la ley, no fueron capaces de ver. El crucificado a su derecha se da cuenta de que ese hombre es una persona de una calidad superior, que todos los tormentos no han logrado mellar siquiera su bondad, ni su lucidez, ni su dignidad, y le pide que se acuerde de él cuando esté en su reino. Ya todos los crucificados de la historia podrán encontrarse con Dios con solo volver la cabeza a su lado, porque ahí mismo está Dios, crucificado con ellos. Dios había venido en su Hijo Jesús a buscar a los pecadores. Recorrió caminos y senderos, desiertos, plazas, banquetes, fiestas populares, en Galilea, en Judea y en Samaria. En su búsqueda de los perdidos, ha bajado hasta el fondo, hasta los crucificados clavados en la madera más denigrante de la sociedad. En esta palabra descubrimos que Jesús no solo carga sobre los hombros a sus ovejas perdidas, sino que carga también a los seres peligrosos, al lobo manchado con la sangre de la oveja. Muchas veces nos encontramos con personas así como Jesús. Hombres y mujeres que en medio de sufrimientos atroces no se encierran sobre su propio dolor, sino que saben escuchar, abrir los ojos, mirar y oír con compasión el dolor de otras personas, y saben poner una palabra de ternura en medio de las cicatrices ajenas. Cuando sintamos de alguna manera el dolor de la cruz, podremos encontrarnos con Dios a nuestro lado. San Pablo lo expresa muy bien. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Tercera palabra. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». En esta tercera palabra Jesús expresa su preocupación por su madre que se queda sola. Se la confía a Juan, que está junto a ella al pie de la cruz. Expresa también su preocupación por la comunidad de discípulos que han quedado destruidos por la condena de su amigo. Nos encontramos aquí con el dolor familiar y con el dolor comunitario. Los evangelios no recogen ninguna palabra de María en esta situación. En momentos así, no hacen falta palabras. Las encontramos siempre pequeñas para expresar tanto la magnitud de la tragedia como la cercanía de las víctimas. La presencia lo dice todo. El silencio cálido y entrañable es nuestra mejor palabra. Es necesario que María esté con todos los sentidos bien abiertos para acoger todos los detalles, hasta los que solo pueden captar las personas que aman, las que conocen lo que siente Jesús con solo mirarle a los ojos. Para ser un verdadero testigo, María tiene que tener el valor de estar junto a la cruz, para acoger la entrega de su Hijo hasta el último aliento.
Al mismo tiempo le transmitirá con una sola mirada toda la cercanía, el apoyo y la comunión sin medida, en medio de tantos rostros amenazantes que empuñan armas y títulos de poder. Por estar junto a la cruz, María podrá transmitir a los discípulos que los últimos pensamientos de su Hijo fueron para ellos, y que Jesús sigue en medio de ellos congregándolos de nuevo. No hay ninguna palabra de reproche por su traición y su huida. Todo lo contrario, les confía a su madre. María recibe la misión de permanecer en medio de los discípulos como una presencia luminosa que une y congrega a la comunidad, que necesita sanarse de sus heridas y que estará siempre amenazada de romperse por las presiones tan grandes que se abatirán sobre los seguidores de Jesús. La comunidad estuvo en el centro de la vida de Jesús desde que invitó a los primeros discípulos a orillas del lago. No anunció el reino como un héroe solitario, sino desde una comunidad de personas frágiles y de escasa formación a las que el Padre reveló el misterio de lo nuevo que encarnó Jesús en su pueblo. En nuestros pueblos de América encontramos a muchas mujeres, muchas madres que saben estar al pie de los crucificados sin dejarse espantar por el dolor y la sangre. Ellas son capaces de acoger a otras mujeres cuando se quedan solas con sus hijos porque sus esposos las han abandonado. Ellas tienen la inspiración para reunir a las comunidades cristianas dispersas en sitios difíciles y en circunstancias hostiles. Ellas aportan su profundo sentido religioso en medio de las incertidumbres de la vida. Nos dicen los Hechos de los Apóstoles. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres y de María. Cuarta palabra. Tengo sed. La sed tenía que ser abrasadora por la cantidad de sangre que Jesús había perdido al ser flagelado y coronado de espinas y al taladrarle con los clavos sus manos y sus pies. La sed es el resumen físico y psicológico del dolor que invade el cuerpo y el espíritu de Jesús. Jesús grita humildemente la sed que lo atormenta. Uno de los soldados, gente entrenada para torturar y matar sin escrúpulos, se siente conmovido y le acerca hasta los labios, clavada en la punta de su lanza, una esponja empapada en vino agrio. Siempre me impresionan las imágenes de Cristo crucificado que hacen en barro cocido los cristianos de los Andes. Es un cuerpo pequeño y muy delgado. Las manos y los pies son muy grandes y la cara casi se reduce al gesto de un grito desgarrador. Ellos son ese Cristo crucificado. Tienen un cuerpo delgado por el hambre, unas manos grandes para trabajar, unos pies grandes para recorrer las grandes distancias y una boca grande para gritar su dolor. ¿Cuántos millones de personas hambrientas y sedientas se sienten hoy en el mundo identificadas con esta sed de Jesús? Esta sed del mundo es una llamada a todos nosotros para que contemplemos a Jesús, para que nos pongamos en camino y podamos aliviar a los hijos e hijas de Dios crucificados hoy por el hambre y la sed, mientras el calentamiento global amenaza la vida de los más indefensos. En otro momento de su vida, Jesús tuvo sed. Se sentó junto al pozo de Jacob y le pidió a la mujer samaritana que le diese de beber. Jesús le reveló que existe un agua más importante, la que puede calmar la sed interior de Dios que todos llevamos dentro, el aliento del Espíritu que puede brotar dentro de nosotros como un chorro de agua que salta hasta la vida eterna. Si escuchamos bien, pocos en nuestro mundo expresan esta sed. Por eso encontramos tantos corazones superficiales en los que avanza el desierto cada día más. Quinta palabra. Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Esta es una palabra estremecedora que los evangelistas recogen y nos transmiten con reverencia, para que podamos contemplar hasta qué punto el Hijo de Dios encarnado se ha identificado con nosotros. Nos revelan que Jesús estaba tan abrumado por la angustia y el dolor extremo que se siente empapado en la oscuridad, solo y abandonado del Padre, entre manos fratricidas. Jesús no reniega de Dios, no rompe con Él. Sabe que Dios es su Padre, pero no lo siente cerca y gozoso como otras veces. Como el Padre siempre ha sido y sigue siendo el único centro de su existencia, su dolor es sin medida. En su mente, nublada por la agonía, no comprende y pregunta el porqué de esta lejanía que le congela el corazón. Se da una ruptura dentro de él entre lo que sabe del Padre y lo que siente ahora, como si su alma estuviese resquebrajada. También nosotros podemos encontrarnos en situaciones parecidas. La Biblia está recorrida por estas preguntas de mujeres y de hombres justos. ¿Por qué, Señor, este sufrimiento, esta pérdida de un ser querido? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta incertidumbre, esta agonía? ¿Cuándo me llegará tu auxilio en medio de tantas aflicciones? ¿Cómo podré salir de este laberinto de dificultades en el que se pierde inútilmente mi vida? Son preguntas que nosotros le dirigimos a Dios precisamente porque creemos en Él, porque en Él hemos puesto el sentido de toda nuestra vida. Es imposible hacernos solidarios de los últimos sin que la oscuridad de su dolor entre en nosotros y nos nuble el corazón. El Padre nunca ha abandonado a Jesús, ni abandona jamás a ningún ser humano, ni siquiera a la flor más pequeña que crece perdida en el jardín. Jesús mantiene la vida de sus criaturas. Si nos quejamos y preguntamos, es porque Él sostiene esta vida que nos duele. Pero el Padre respeta la libertad de todos sus hijos e hijas, aunque la utilicemos para matar a su Hijo Jesús. Incluso en esas situaciones, el Padre nos conduce hacia la vida aunque nosotros no podamos verlo debido a la oscuridad y el dolor que nos envuelven. Decía el pueblo de Dios: me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha olvidado. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Mira, te llevo tatuada en mis manos. Sexta palabra. Todo está consumado. Normalmente los crucificados duraban varios días en la cruz. Los romanos los dejaban expuestos en los caminos a las salidas de las ciudades para que sus quejidos y su lenta agonía sirviesen de escarmiento a todos los ciudadanos. Pero Jesús había sido torturado cruelmente y murió muy rápido. Jesús se da cuenta de que su vida se apaga y de que está viviendo sus últimos minutos. Desde lo alto de la cruz mira toda su historia: los juegos de niño en Nazaret, el trabajo en el taller de carpintero, las conversaciones con sus amigos, las fiestas populares, el bautismo en el Jordán, la misión apostólica con sus discípulos, y dice: todo está consumado. Estas palabras tienen un doble significado. Por un lado, Jesús constata que su vida se le va yendo del cuerpo, y por otro siente que ha cumplido hasta el último aliento la voluntad del Padre, que es el anuncio del reino, la oferta de la salvación para todas las personas que quieran acogerla. Ante el fracaso evidente de su misión, no dice: todo está perdido, el pueblo se ha vuelto contra mí, mis discípulos me han traicionado, mi vida no ha servido para nada. Dice que todo se ha cumplido, y confiado en el Padre inclina la cabeza y entrega su espíritu.
también nosotros podemos encontrarnos en situaciones en las que hemos gastado hasta la última gota de nuestras fuerzas, pero no hemos conseguido lo que habíamos soñado. Más bien tenemos el sentimiento de que nuestra vida se ha disuelto inútilmente, como una gota de agua en la arena del desierto. Nosotros podemos sembrar el reino de Dios con toda la ilusión de nuestro corazón en la casa, en la familia, entre los vecinos, en la comunidad. Pero el tiempo y el modo de recoger la cosecha no están en nuestras manos. Lo único que podemos hacer es entregarnos y confiar en Dios, porque la hora de Dios no siempre coincide con la hora de nuestro reloj o de nuestras programaciones. Jesús había expresado muy bien este trance cuando unos días antes de ser apresado se acercaron a él unos griegos que habían venido desde muy lejos para conocerlo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Jesús siente en ese momento final de sus días de predicador libre que sobre él cae toda la tierra del poder y lo sepulta. No huye del surco, se deja enterrar y deja en las manos del Padre que su vida dé fruto en el momento oportuno. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El centro de la intimidad de Jesús, lo que él vivió y predicó siempre a lo largo de toda su vida, fue la cercanía plena, sin sombra alguna, del Padre que es la suma bondad y que lo dio a él, su Hijo, para ofrecernos gratis la plenitud de la vida a todas las personas que queramos acogerla. Desde esta experiencia fundamental, situada en el centro de su corazón, fue mirando la vida del mundo en el que creció, y muchas cosas le parecieron pobres palabras sobre Dios, costumbres y leyes que disminuían a Dios y empequeñecían también a las personas. Por eso inventó una nueva manera de amar y de vivir. En este momento, Jesús ve con toda claridad cómo su atrevimiento le ha costado la vida. En los últimos segundos de su existencia, en medio del dolor, de la confusión, de la oscuridad, brotó en su conciencia el sentimiento que constituía lo más hondo de su persona, el Dios Padre de bondad y cercanía. Y a ese Dios Padre le entrega su vida y le confía su muerte. Jesús ya no podía ir más lejos, ni referir alguna brillante parábola, ni hacer ningún milagro sorprendente en el nombre de Dios. Solo podía confiar y entregarse a ese Padre por el que había vivido y por cuya causa lo mataron. Era su manera extrema de hablarnos sobre Dios, su última afirmación, la más audaz, la más sublime. Ese misterio de la muerte tiene nombre y se llama Padre de bondad que nos acoge. Eso es morir. En realidad, vivir y morir van juntos. Cada día vivido es un día que muere. ¿A quién entregamos ese día que acaba? Lo importante es decir cada día al amanecer: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y entregárselo al trabajar durante ese día por su reino. Y al final de cada día que muere gastado: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, hasta el último aliento. Cuando resucitemos en el abrazo del Padre, nos encontraremos con toda la vida que hemos regalado generosamente y que le entregamos. Ni una sola sonrisa se perderá, ni una palabra de consuelo, ni un insomnio nocturno preocupado por los demás, ni un fracaso en nuestra misión evangelizadora. Nada se perderá. Toda la vida que entreguemos en las manos del Padre, en sus manos la encontraremos, ya convertida en eternidad, porque el amor no puede morir.
Al final de estas 7 palabras de Jesús, nos quedamos en silencio para esperar su resurrección. Si es importante aprender a morir por Él y como Él, todavía es más importante aprender a resucitar cada día con Él, desde todas las situaciones de muerte que atravesamos en esta vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.